Pues como les decía, transformación y aceleración digital, ¿no? Que al final ya son dos conceptos que, pues sí, ¿no? Seguramente los llevamos oyendo durante muchos años después de la pandemia, muy manidos, pero quería traer hoy a la mesa ese punto, ¿no? Ese boost de decir, bueno, cómo ya estamos pasando de lo que ya una transformación empieza a ser una commodity para las compañías, ¿no? Y aquellas que quizá no han empezado, pues obviamente se les está poniendo complicado, pero seguramente muchos de ustedes pues ya están inmersos en ese proceso. ¿Y dónde vamos, ¿no? Con ya la llamada aceleración digital? Entonces, para ello, un poco, como me presentaba Guadalupe, para mí pues eso, es un placer estar hoy con ustedes, un poco de mi background. Al final soy española, soy de Barcelona, hace 4 años que vivo aquí en México y como Guadalupe decía, ¿no? Pues llevo ya casi 20 años trabajando tanto en distintas consultoras, agencias, empresas, donde desde el año 2008 pues, he ocupado posiciones de liderazgo a nivel de Chief Marketing Officer o a nivel de directora de marketing, especialmente, ¿no? En compañías liderando toda la estrategia digital, ¿no? De hecho, mi última etapa, pues yo llegué a México aquí con el Banco Sabadell para ser su Chief Marketing Officer y también su directora de banca de personas. Posteriormente estuve una etapa también en Flat.mx, que es una startup de real estate, y desde este verano pues estoy empezando a navegar en solitario junto con una socia donde ya tenemos nuestro propio estudio dedicado precisamente al acompañamiento de emprendedores y al acompañamiento de marcas en ese proceso de estrategia y de negocio digital. También adicional, pues bueno, doy clases normalmente en distintas instituciones aquí en México y también en España, y soy mentora en Endeavor para emprendedores, con lo cual, pues algo que es esa palabra, ¿no? Que llevamos escuchando ya seguramente tanto ayer como hoy, que esa parte de ecosistema, pues es algo, y network es algo que sí que intento nutrir, y al final, pues sí, ¿no? Cómo inferir mis conocimientos, pues esas personas que en estos momentos están comenzando su desarrollo. Entonces, ¿qué podemos decir, ¿no? Que si tuviéramos que hacer un statement a día de hoy, ¿en qué momento nos encontramos? Pues para mí yo creo que es el digital is the new normal, ¿no? O sea, si tuviéramos que decir, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo a día de hoy y cómo ha penetrado todas las tecnologías y todas las estrategias? Pues al final estamos viviendo ya en una realidad donde el digital es la nueva normalidad, ¿no? Esa frase que tanto escuchábamos después de salir de la pandemia. Por lo tanto, seguramente ustedes muchas veces cuando están pues, dentro de sus empresas, dentro de sus emprendimientos o seguramente trabajando, ¿no? desde este sentido, a mí me gustaría resaltar esta parte de que dejemos de pensar en muchas ocasiones, creo que veníamos muchas veces pensando, ¿no? En esa parte de, bueno, estrategias online, estrategias offline. No, el mundo es híbrido. Nosotros somos personas que vivimos en un mundo híbrido y si piensan seguramente en sus rutinas diarias desde que se despiertan por la mañana y se paran, ¿no? Y se levantan hasta que se acuestan, cómo van intercalando su rutina y su vida offline y online, ¿no? Por lo tanto, a nivel de negocio es importante empezar a pensar en que ya no hay estrategia digital, solo estrategia en la era digital, ¿no? Y eso significa cómo vamos a navegar con muchísimas de las decisiones que tomamos, cómo vamos a navegar con las propuestas y proposiciones que hacemos para nuestros clientes, ¿no? Y entendiendo que vivimos en esta vida híbrida que ya ha llegado para quedarse, ¿no? Seguramente, si esto lo bajamos a pensar en cómo, a quién le hablamos, ¿no? Que al final seguramente muchos de sus emprendimientos, pues lo primero, ¿no? El target, ¿no? ¿Qué problema vamos a solucionar y para quién lo vamos a solucionar? Bueno, pues a mí me gustaría hacer en este momento un poquito de deep dive, porque ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Para poder, a partir de ahí, poder focalizar mucho más las estrategias que hacemos. Lo primero es que ya las generaciones millennial y la ya Z son usuarios que ahora veremos que en México ya están ocupando la mayor parte de la pirámide poblacional y que además somos usuarios hiperconectados que estamos muy motivados por la inmediatez, por cualquier momento, ¿no? Anytime, any device on the go, ¿no? O sea, esa parte de poder decir, me estoy conectando seguramente durante mi día un mínimo de 5 horas, es lo que nos dicen las estadísticas en el celular, que eso es bastante tiempo, ¿no? Y del celular paso seguramente luego a la parte offline, en algún momento a lo mejor agarro mi laptop o puedo tener mi tableta quizá en la noche, ¿no? Con lo cual es algo, por eso les decía, ¿no? Cómo modulamos esta experiencia omnicanal, online y online, ¿no? En la cual la movilidad es clave para este target, ¿no? Entonces creo que esta es la primera idea clave que se tienen que quedar, ¿no? Es decir, estamos ante usuarios que ya son tomadores de decisiones y que están ocupando una
porcentaje clave actualmente en esa pirámide poblacional. La segunda idea clave para los usuarios es la relevancia, ¿no?, del tiempo real en ese Customer Journey, ¿no?, que estamos configurando para ellos, porque eso significa que nosotros, desde nuestro lado y desde nuestra compañía, tenemos acceso a muchísima data, ¿no? Por lo tanto, eso nos podrá proveer y permitir cómo poder ofrecer esas experiencias personalizadas para esos usuarios en distintos momentos en sus puntos de contacto con nuestra marca, ¿no? Y aquí también me gustaría simplemente hacer el inciso, ¿no? Muchas de las experiencias o conversaciones que en estos momentos estoy teniendo con algunos emprendedores es, bueno, empiezo a tener mucha fuente de datos, ¿no? ¿Cómo organizo, ¿no?, esta parte y con qué datos son los que me tengo que quedar que sean realmente clave, ¿no? Entonces, esto es algo, ese stack de data, al igual que el stack tecnológico y el stack de negocio, tiene que estar desde el inicio, ¿no?, para que podamos ser súper eficientes y podamos clavarnos realmente en esos datos necesarios para poder tener los insights y sobre todo la información para tomar decisiones, ¿no? Esa parte de innovación que ya se ha tomado como as usual, ¿no?, como para poder generar nuevas experiencias y sobre todo estos nuevos modelos de negocio, ¿no?, y cómo incorporar la innovación como algo que esté continuamente un hilo conductor en nuestro día a día, ¿no? Y podamos separar esa parte de lo que son las acciones tácticas y los objetivos del día a día con algo que tiene que ir construyéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Esa parte, ¿no?, de esos nuevos productos digitales que ya están creando bajo esta mentalidad de mobile first o mobile unique, ¿no? También me pasa en muchas ocasiones, ¿no?, cuando vemos a veces propuestas o cuando estamos pensando en las experiencias, tenemos que pensar ya inicialmente en celular porque muchísimos de los accesos, de los puntos y de cómo llega el tráfico hacia nuestras propuestas digitales llega en muchísima proporción, casi en 90% depende, a través del celular, ¿no? Por lo tanto, todo lo que nosotros tengamos que comunicar y poner, hagámoslo ya pensando en esa experiencia, ¿no? Y por último, algo que es lo que veníamos comentando, ¿no? Las experiencias de estos propios usuarios ya se han incrementado y lo que están pidiendo de nosotros es que sean experiencias, uno, sin fricción, es decir, que no se note esa diferencia entre el online y el offline y sobre todo con una mentalidad muy omnicanal, ¿no? Cuando hablábamos, ¿no?, haciendo ese deep dive entre cómo estamos hablando y quiénes son los usuarios, en este caso en México, estos son de los últimos datos que he podido encontrar, tienen aproximadamente un año y medio, pero realmente se han movido porcentualmente y si se han movido ha sido un poquito hacia arriba, ¿no? Pero pensemos solamente para dar una perspectiva de qué importante es, ¿no?, al final esos accesos digitales, donde al final de 130,9 millones hay una población urbanizada de un 81, de los cuales 119 millones, o sea, ya el 91,5% de la población está conectada a celulares, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad, y ya no hablar ya solamente también de los usuarios en redes sociales, ¿no? O sea, son dos puntos claves que tienen que barajar y que tienen que tener muy claro en esas estrategias que ustedes lleven a cabo. Es más, como les decía, ¿no?, datos, ¿no?, que estos son de la población de mexicana, sacados hace escasas semanas, donde al final lo que nos está diciendo es que la edad media del mexicano y la mexicana promedio está en 29,7. Esto hace que ya prácticamente el 30% de la población mexicana está en un rango de 25 a 44 años, ¿no? ¿Qué nos implica esto? Bueno, pues que al final, como les decía, ¿no?, estamos hablando de un porcentaje muy alto que son los que están teniendo las estrategias, los que están ya en posiciones de liderazgo, los que tienen ya poder económico, ¿no? Y ojo que llega la generación alfa, ¿no?, que es la generación Z y la generación alfa, que ahora serían los adolescentes, ¿no? Pero sí que al menos pues, nos dé esa ubicación de muchísimas de las cosas que hacemos para quién tienen que estar, ¿no?, teniendo en cuenta que esa edad pues sí, ya se sitúa en una población muy joven. Entonces, ¿cómo consume, cómo realmente vive ese mundo híbrido, ¿no?, esa realidad donde al final lo que buscamos es una omnicanalidad, en muchísimos casos una omniexperiencia y una realidad digital? Estoy segura que estas tres palabras ya no son nuevas para ustedes, pero sí que es algo que a veces olvidamos, ¿no?, o a veces obviamos, porque ni estamos 100% en un mundo digital, aunque podemos tener avatares, aunque puede existir distintos multiversos, metaversos, la realidad es que todavía tenemos y somos ciudadanos y personas de carne y hueso, ¿no?, donde las relaciones humanas cuentan, ¿no?, y donde tenemos obviamente experiencias donde nos gusta poder tocar y poder sentir, ¿no?, y eso no va a cambiar.
De hecho, después de la pandemia, muchos del retail se ha incrementado en una parte de la población los accesos a las tiendas porque es algo que se quiere seguir teniendo, ¿no? Entonces, sí que es algo lo que tenemos que hacer desde nuestro lado, ¿no? O desde la parte más de emprendimiento es cómo rompemos esas barreras, ¿no? Cómo hacemos que la experiencia sea lo más sencilla posible y podamos navegar, ¿no? Desde una parte offline y desde una parte online. Entonces, teniendo muy claro, ¿no?, dónde al final se están ubicando los usuarios a día de hoy y dónde, a qué personas le estamos hablando, necesitamos hacer un check al final en nuestras, un sanity check o un reality check o como lo quieran denominar, de cómo están nuestros emprendimientos o cómo están nuestras empresas, nuestros corporativos, donde estemos trabajando en lo que ya, como les digo, ¿no? Ya no es solamente transformación, o sea, ya es como ir tarde, pero sí todo lo que tiene alrededor, ¿no? Porque al final hay una diferencia de lo que ven aquí, ¿no? De clientes, ¿no? De cómo estaban acostumbrados a relacionarse con las marcas, a tener una parte de recomendación que ha pasado completamente a otro lado, ¿no? A clientes que a partir de ahora, pues eso, buscamos, somos impacientes, queremos las cosas ya, hay una parte mucho más de volatilidad a nivel de marcas, los mercados son muchísimo más, son globales, a día de hoy yo puedo comprar algo que me pueden mandar de Europa, me pueden enviar de China, me pueden pasar de Estados Unidos y viceversa, y desde aquí hacia allá, ¿no? Entonces eso amplía muchísimo más la capacidad y el espectro, tanto a nivel de competencia como a nivel de accesibilidad, ¿no? La competencia ha cambiado radicalmente, la tecnología empieza a ser, ¿no?, ya un habilitador y muchos seguramente de sus emprendimientos pues ya han nacido 100% digitales, con lo cual más bien es, bueno, cómo esa parte 100% digital quizá la paso también a una experiencia offline en un momento dado y si no vean, ¿no?, como al final los grandes nativos digitales siguen haciendo acciones donde la parte de relacionamiento y la parte offline sigue siendo importante, ¿no? Pero sí que hay un cambio de paradigma en esa parte de relacionamiento, ¿no?, y en cómo se ofrece a los usuarios. Y como eso, otras características, ¿no? Desde la vida es estable, ¿no?, y no había sorpresas, a, fíjense, ¿no?, que nos iba a contar lo que pasaría, ¿no?, al final en el 2020 y que viviríamos una pandemia, ¿no? Entonces, hasta la forma laboral, ¿no?, los contratos que al final pues obliga incluso a las leyes a poder adaptarse a las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, esa transformación digital que ahora ya tiene que pasar a una aceleración digital, se sustenta bajo 3 pilares clave, ¿no? Y al final esto es algo que es un modelo de transformación que utilizamos de hecho en la Escuela de Negocios para explicar, ¿no?, a las personas, bueno, bajo qué 3 pilares, ¿no?, han de hacer esa realidad de su negocio y han de hacer cómo tienen que hacer los cambios necesarios, que es, por un lado, obviamente, y como core, ¿no?, todo lo que es la generación de valor, la entrega, ¿no?, la captura y la transformación, entendiendo, ¿no?, que partimos de una propuesta de valor que ha de ser diferencial, ha de ser única y ha de ser relevante, ¿no? Y a partir de ahí, como ven, ¿no?, a nivel de triángulo, cómo podemos estructurar, ¿no?, esa transformación que tiene que pasar a ser cada vez mucho más acelerada, ¿no?, y exponencial. Por un lado, a nivel de visión, ¿no?, o sea, ese marco de innovación, esa cultura digital, ¿no?, que yo creo que es algo que a las grandes compañías y a los corporativos, pues bueno, llevan años trabajando en ello, ¿no? Y creo que ahora, pues bueno, con muchísima más razón, por lo que les decía, uno, por la pirámide poblacional, ¿no?, y porque no es lo mismo atraer, y esa es la parte importante también con talento, ¿no?, atraer a una persona a trabajar pues con 25 años que a una persona, ¿no?, de más edad, digamos, las necesidades son distintas. Entonces, eso tiene que permear en todas partes, empezando por la cultura, empezando obviamente por la propuesta de valor, el plan estratégico, una gobernanza, porque, y creo que esto seguramente estarán de acuerdo conmigo, ¿no?, cuando hablamos de una transformación o aceleración digital o cualquier plan de innovación o cualquier plan de cambio, algo muy importante es que cuando hablamos de esto es que una transformación digital, la tecnología es un habilitador, pero somos las personas los que lo tenemos que llevar a cabo. Entonces, esto no va a pasar si no hay un 100% de la compañía que está alineada, si no hay un 100% de las personas que tienen muy claro, ¿no?, su papel y por qué tienen que hacer estos cambios, ¿no?, y por qué tienen que avanzar, si no es algo que va a costar mucho. Y seguro que podríamos comentar muchos ejemplos, especialmente, ¿no?, en esos corporativos y esas empresas grandes, donde precisamente las startups les están enseñando mucho. Estoy segura que ustedes les están enseñando, o si tienen contacto, ¿no?, con estas grandes empresas, a precisamente ser más ágiles, a tener metodologías
ágiles, a tener una cultura mucho más enfocada en las personas y mucho más orientada al usuario final y no tanto, obviamente, solo a una rentabilidad, donde la sostenibilidad importa, donde al final hay una forma de aproximarse y de hacer el trabajo, digamos, de otro lado, ¿no? Entonces, creo que ahí se está volviendo, ¿no? y se está volteando un poco la tortilla en el sentido de cómo hay muchos corporativos que pueden aprender precisamente de estas startups, ¿no? Y como les decía, ¿no? Las otras dos patas importantes son la de talento, obviamente, y la de mercado, porque una no va sin la otra, ¿no? Entonces, la gracia de esto es cuando la rueda gira y las tres patas se habilitan de una forma similar. Esa aceleración es la que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Donde ya hemos pasado desde la web 1, la web 2, la 2.0, a donde estamos ya en la web 3, ¿no? Que donde al final entra ya modelos de inteligencia artificial generativa, una descentralización de toda la parte de la arquitectura de datos y una cloud computing, ¿no? Y toda la parte digamos, de computadoras y de datos, como les decía, ¿no? Que de plataformas tecnológicas que nos están ayudando a que ya estos cambios sean exponenciales, ¿no? Fíjense, ¿no? Cómo empezamos desde los primeros años, finales de los 90, les diría, ¿no? Ese primer pum y aceleración que vimos en ese momento cuando llegaron empresas como Facebook, como Airbnb, como Uber, y donde estamos en este momento, ¿no? Donde al final OpenAI ha revolucionado la forma, ¿no? A través de su ChatGPT y otras tantas. Entonces, por eso les digo, ¿no? Que ya no es una opción pensar en una transformación digital, eso es un commodity, es un más. Donde tenemos que pensar ya es cómo vamos a esa aceleración que cada vez va a ir más rápido y va a necesitar de nosotros como personas y como usuarios un aprendizaje y un conocimiento reciclado cada día más rápido, ¿no? ¿Dónde estamos a día de hoy? ¿No? Como les decía al principio, la idea de poder compartir con ustedes, ¿no? Algunas reflexiones e inspiración en torno a que realmente cómo nos estamos moviendo a una economía de plataformas. Y esto cambia radicalmente la realidad, porque estamos en un momento donde al final avanzamos hacia una parte mucho más ecosistemática, ¿no? Que además es un ecosistema, una palabra que viene de la parte, ¿no? De las ciencias y de los ecosistemas, de los bosques, de los ecosistemas de la naturaleza, donde muchas de estas compañías ya han nacido y al calor, obviamente, de esta visión. Aquí les he puesto algunas de distintas índoles, ¿no? Y de distintos incluso mercados, ¿no? Tanto norteamericanos como latinoamericanos, como africanos, como M-Pesa, e incluso pues asiáticos, ¿no? Porque al final esto lo que nos está llevando, y ese ya sería el siguiente punto, ¿no? Esa aceleración hacia la que vamos, es esa economía de ecosistemas. ¿Qué significa? Plataformas que conocemos a día de hoy donde se van transformando, se van moviendo y van transformando la economía de los países, las economías de los continentes prácticamente, porque ya son empresas que son transnacionales, e incluso las economías desde el punto de vista de competencia, ¿no? Les ponía ejemplo de aquí de Amazon, Apple, son las grandes, pero hay muchas otras, porque si recuerdan, pues quién diría, ¿no? Que Amazon iba a incursionar en la parte económica, ¿no? Y Amazon tiene ya una tarjeta, por ejemplo, ¿no? O que Apple, ¿no? Donde empezó, perdón, lo he dicho al revés. Apple era la que había incursionado en software y a día de hoy ofrece una tarjeta, ¿no? Y tiene también medios de pago. Y Amazon, ¿no? Que en su momento, pues, e-commerce, pero donde realmente Amazon consigue toda su parte de ingresos, viene por su negocio en la nube, por sus negocios en Prime Video. O sea, piensen al final en cómo están creciendo y se están alejando de lo que, por lo que un día fueron creadas, ¿no? Y esto va más. Este es un cuadro de McKinsey donde ya nos muestra un poco cómo se va a ir y cómo va a ir creciendo lo que está previsto para el 2025, esos ecosistemas, ¿no? Y donde, como les digo, muy líquido y donde seguramente pues, las competencias empiezan a llegar desde donde menos lo pensábamos. La era de las super apps. Al final, seguramente, si les pregunto cuántas aplicaciones tienen dentro de su celular, pues me dirán, me he encontrado de todo, ¿no? Gente que me dice que tiene 100 y no sé cuántas, ¿no? A gente que pues, bueno, pues tiene menos. Pero la realidad es que cada vez surgen más, y los primeros en las super apps fueron los asiáticos, donde cada una de ellas podemos hacer prácticamente de todo, ¿no? Yo creo que el máximo exponencial es WeChat, la aplicación china, donde nació como mensajería inmediata y a día de hoy tú a través de WeChat eres capaz de hacer citas con el doctor, puedes comprar tickets boletos para el transporte público, boletos para espectáculos y además al final pues tiene esa parte
de mensajería social, ¿no? Con lo cual es un fenómeno que no va a parar, es un fenómeno que estamos viendo cada vez más. Piensen en Rappi, ¿no? De cómo fue creada a lo que hace a día de hoy, o por ejemplo algunas otras que les dejo aquí para investigar, Gojek o Grab, que también son de Singapur, o Payetm, que son India. Entonces, sé que he hablado un poquito rápido, lo siento, es algo que va conmigo, también el tiempo nos apremia, pero sí que me gustaría que se llevaran estas ideas finales, ¿no? Usuarios que buscan omniexperiencias, usuarios que buscamos, ¿no? Esa parte, ese modelo de vida on y offline, población joven con nuevos hábitos, con una forma de relacionarse con las marcas distinta, los basics de transformación digital, o sea, que tiene que ser esas tres patas de las cuales les hablaba, ¿no? Y que tienen que hacer su propio reality check, ¿no? Y su checkpoint de qué cosas sí que están pasando y cuáles no, y si hay algunas que no, cómo, ¿no? Poner idea y solucionarlo. Y por último, la economía de plataformas, ¿no? Que eso ya no solamente todo lo que tenga que ver con tecnología de bosques, sino que asistimos, ¿no? A una evolución económica mundial donde la economía de ecosistemas y plataformas es la que va a ir liderando poco a poco. Y para acabar, pues les traía un pequeño vídeo que me pareció bastante inspirador de Tim Cook, que es el consejero delegado del CEO de Apple, donde al final vemos esa relación entre tecnología y bosques, ¿no? Y es la persona que de alguna forma pues, lo representa y por qué él es fanático en este caso de los bosques. Un momento. Ay, perdón. Vane, hay que colocar que se compartir el sonido también, porque Sí, lo puedes sí, hacer. esta vez desde aquí, desde los, creo que sí, me parece que era desde el más, ¿verdad? Sí. Compartir sonidos del equipo. Ahí está. Espera, pues lo pongo de nuevo. Me dicen si ya se escucha. Jewel to go and No. it's my summer vacation. Everybody else goes to foreign countries or something. I always go to the national park. And it's egalitarian. They're for all of us. Places like this are just a jewel to go and sort of disconnect from the world for a while and really reflect on what's important. How able are you to disconnect when you actually go out there? Well, in the national parks, you're disconnected because there's no cell coverage. And so you're pretty disconnected. There are over 60 national parks out there. I would encourage everyone to go check one of them out. Once you go to one, you'll want to go to all of them. Pues sí, hasta Tim Cook elige para sus vacaciones ir a los parques nacionales cuando muchas veces dice el resto de personas están viajando por todo el mundo. Entonces, cuán importante es, ¿no? Volver a esas raíces y lo que nos aportan los bosques, ¿no? Aun siendo una de las primeras figuras clave y espada líder en tecnología, ¿no? Y con esto finalizo esta pequeña plática. Espero que les haya sido de relevancia y les haya traído algunas ideas al menos para que puedan pensar y puedan jugar con ellas. Muchas gracias, Vanessa. Nos acaban de mandar una pregunta Sí. aquí al aula que dice, de Ricardo García García, dice, los equipos multidisciplinarios son importantes, pero sus miembros deben entenderse. Debe incorporarse el aprendizaje de herramientas digitales a la formación de profesionales forestales, es decir, debe ser un componente básico transversal de la transformación profesional. Sí, sin duda. O sea, es una respuesta sin paliativos. Sí, sin duda. Porque algo que, por ejemplo, ¿no? me ha pasado estos últimos años, he hecho bastantes formaciones en distintas empresas de mayor, menor tamaño, corporativos, y algo que lo que nos han pedido precisamente o qué es lo que valoran es esta parte de un piso común, un piso parejo entre todas las personas, entre todo su C-level. Creo Vanessa. que Vanessa Creo, se congeló. a ver si regresa en unos momentos. Me lo invento, ¿no? En Vane, compras.
Vane, perdón, se te congeló la transmisión. Hola, hola. Ya estás de vuelta. Ya estás de Perdón, fallos del directo. No, les Oh, dan no. esa... ¿Me escuchan? Perdón, ¿eh? Ya te escuchamos Vale. bien. Ya te escuchamos. Pues esto, ¿no? Que al final del día todas las personas, ¿no? Que es el equipo en todos los niveles, ¿no? Pero sí que necesitan un piso parejo y sí que necesitan un hilo común de digitalización a nivel de negocio, a nivel de procesos, a nivel de personas, a nivel de conocimientos, en algunos casos un poco más técnicos, para que las conversaciones fluyan, ¿no? Para que sea mucho más fácil un entendimiento. Porque si no, lo que nos pasa es que llegamos a mesas donde la o el de compras no se entiende con el que de marketing o de comunicación, porque no hay, ¿no? Pues en algunos casos esa conversación y esas palabras comunes, y porque no se entiende el por qué uno hace otro, ¿no? Con lo cual, sin duda, es algo que necesitamos todos. Sí, totalmente de acuerdo, Vanessa. Creo que el tema, justo como lo dice Ricardo, ¿no? Como cuando uno está tratando de desarrollar un emprendimiento, y lo padre de desarrollar estos emprendimientos es que puedes juntar diferentes personas con diferentes perfiles, pero sí tiene que haber una comunicación común. Y Sí. creo que la tecnología puede ser esta comunicación en común, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esta transformación que está viviendo el mundo, que ya desde hace unos 6, 7 años empezó a revolucionarse, pues los emprendimientos, las empresas deberían de empezar también a tener este hilo conductor tecnológico, ¿no? Y pues bueno, te agradecemos muchísimo, Vanessa, por esta presentación. Te agradecemos que hayas accedido a participar en este foro de bosques y tecnología. La verdad, la charla que nos diste es súper importante, súper relevante y bueno, pues nada más que agradecerte muchísimo y ojalá y nos podamos ver el siguiente año en el foro, ¿no? Seguro, no. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todo el auditorio que está hoy aquí y por supuesto, pues cualquier cosa que necesiten, por aquí sigo a la orden. Muchísimas gracias por la invitación.